Muy bien, bueno, aquí tenemos la tarea. Génesis hace varias preguntas, encontrar las tres preguntas, analizar el contexto y la respuesta. Muy bien, y las preguntas de forma personal, la aplicación que cada uno hacía, muy bien también, ¿vale? Sí hay un detalle que lo veremos, hay un detalle que lo vamos a ver Dios mediante, que no recuerdo que se haya mencionado en ninguna tarea, ¿vale? Yo lo mencioné, no sé qué clase, lo mencioné de pasada, hace una o dos clases atrás, y no recuerdo haberlo visto reflejado en ninguna tarea. Si lo habéis reflejado, disculpadme, porque ahora mismo no recuerdo esa parte, ¿vale? Pero no importa, al final lo vamos a ver, lo vamos a trabajar y también nos va a ayudar, que es un denominador común que existe en las tres preguntas y respuestas, ¿vale? Está en cada una de ellas, lo vamos a encontrar, ¿vale? Lo vamos a ver, Dios mediante, en esta clase. Vamos con la primera pregunta, que es realmente la que nos interesa, ¿eh? Esta es donde estamos Génesis 3, analizando verso por verso este capítulo. Ya veremos, Dios mediante, en detalle las otras dos. Si da tiempo, hoy las mencionaré de pasada y comentaré algo, aunque sea a vuelo de pájaro. Eh, si no, en la introducción de la próxima clase lo mencionaré y listo, y quedará igualmente grabado, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es? Bueno, pues ya la estuvisteis trabajando, ya la tenéis clara. Y la primera pregunta es esta, ¿eh? Génesis 3:9. Y llamó a Adonai Elohim al Adán y le dijo, ¿dónde estás? Este ¿dónde estás? O ¿dónde estás tú? Algunos añaden ese pronombre personal, que realmente en hebreo no tenemos el pronombre personal. El pronombre personal en hebreo es atá, ¿vale? Este atá es tú, y como podéis ver aquí en el texto hebreo, no tenemos atá, no está por ninguna parte. Aquí lo que tenemos es Vayikra Adonai Elohim el a Adam, Vayomerlo Ayeka. Y este Ayeka, incluso hay una canción, no sé si tengo oportunidad de pasárosla, si no, a lo mejor cuelgo el enlace de la canción en la pestaña de miembros del canal de YouTube. Ahí os puedo compartir la canción. Además, muy bonita, está en hebreo, podéis subtitularla, podéis ver la manera de traducir la letra incluso. Y la canción se titula Ayeka, que tiene que ver justamente con esta pregunta: ¿dónde estás? Entonces es una pregunta que evidentemente, como ya habéis dicho varios de vosotros, como ya se sabe, no es una pregunta que muestra ignorancia por parte de Dios. Dios tiene muy claro dónde está el ser humano. Lo que ocurre es que Dios no pregunta dónde estás porque Él no sabe la respuesta, sino porque quien no sabe la respuesta es el ser humano. El ser humano no sabe dónde está. Ya os habéis fijado que, en efecto, cuando el Adán le contesta otra cosa que no tiene nada que ver con lo que le ha preguntado. Y mira que la pregunta es sencilla: ¿dónde estás? Pues estoy en el jardín, ¿no? Si estoy en los árboles o estoy, pero no le contesta eso. Es decir, le da otra respuesta y dice, bueno, Adam, ¿y por qué no contestas? Pues una de las cosas que yo deduzco de la respuesta es que no lo sabe, no tiene ni idea de dónde está, se ha desubicado por completo, ¿no? Y esto es una de las primeras cosas que vemos cuando el hombre peca, y una de las consecuencias del pecado es la desubicación que tiene el ser humano. Tiene desubicación para consigo, tiene desubicación para con el otro y tiene desubicación de su origen y destino. Es decir, no tiene ni idea de ninguna de las preguntas que Dios le plantea. No tiene la capacidad para responderlas. ¿Por qué? Precisamente como consecuencia del pecado, que además en todos los contextos, como muy bien habéis señalado más de uno en la tarea, en todos los contextos son preguntas que Dios formula después del pecado. En el caso de Adán y de Eva, o el varón y la varona del Adán, ya lo hemos trabajado. En el caso de Caín, acaba de cometer el fratricidio, el asesinato de su hermano. En el caso de Agar, vemos que ella huye, era maltratada, sí, pero porque ella se ensoberbecía de estar embarazada y su señora no. Entonces, sí, recibe maltrato, no está bien, era algo eh, que no debía haber hecho Sara, pero también es cierto que el detonante era precisamente esta soberbia de Agar hacia su señora, ¿no? En lugar de una actitud humilde, sumisa, como luego el mensajero de Dios le va a decir: vuelve y ponte, no te vengas arriba, que al final estás embarazada, no deja de ser por la gracia de Dios. Y si tienes el bebé vivo en tu vientre, no deja de ser
porque Dios está interviniendo para salvar a este rey. Así que en todos los casos tenemos ese denominador común, hay una desubicación en todos los casos y la del Adán es la que tenemos aquí en Génesis 3:9. Ayeka, ¿Ayeka qué es? ¿Qué significa Ayeka? Bueno, es una interrogativa, es una partícula interrogativa de lugar. Normalmente la Ayeka es, o sea, la partícula interrogativa es esta, el ei, que esta sí aparece en Génesis 4, como veremos, y sí aparece en Génesis 16 tal cual. Aquí lo que tenemos es esta partícula con un sufijo de la segunda masculino singular. Por eso en algunas traducciones añaden donde estás y añaden ese tú para dejar claro que se está refiriendo a esta segunda masculino singular. Pero con el dónde estás ya está implícito a qué persona, qué género y qué número está haciendo referencia. ¿Bien? Con esta construcción, es decir, esta interrogativa con este sufijo, solo aparece una vez en la Biblia hebrea y es aquí, en Génesis 3. Con esta construcción no aparece más. ¿Vale? Entonces, después vamos a volver, vamos a avanzar con otra cuestión, pero como solo aparece en esa ocasión aquí, la vamos a analizar a través de la gematría, vamos a hacer una conexión con otras dos palabras que tienen el mismo valor numérico y vamos a sacar una enseñanza, ¿vale? Porque como siempre, pues eso aporta. Ahora, ¿qué vamos a analizar? La respuesta del Adán, ¿de acuerdo? La pregunta está, la pregunta es sencilla, una sola palabra en hebreo, vamos a ver qué le contesta el Adán. En Génesis 3:10 dije, oí tu voz en el jardín, o tu voz oí en el jardín, dice, y temí, porque yo estaba desnudo y me escondí. En hebreo lo que tenemos es Bayomer, y dijo, et kolha, tu voz, shamati, escuché, Bagán en el jardín. Baigá, y tuve miedo y temí, ki egom anoji, porque yo estaba desnudo, va Ejabé, va Ejabé, y me escondí. Entonces, Bayomer, et kolha, shamati, Bagan, Baiga, ki gomanoji, va Ejabé. Pues vamos a analizar esta primera parte. Tu voz hoy en el jardín, y esto es algo que ya habíamos visto en el versículo anterior, donde nos dice que la voz de Adonai se paseaba en el jardín y eso provoca que el ser humano se esconda. Por lo tanto, decíamos que tras pecar, el Adán no perdió la facultad de escuchar a Dios. El hombre que ha pecado, el ser humano, tras pecar, no pierde la facultad de oír a Dios, puede escuchar a Dios. Ahora bien, lo que sí pierde, y es ahí donde tiene la incapacidad, es en responder positivamente a esa voz de Dios, porque ya vemos que lo que hace es esconderse. Ahora bien, primero, antes de esconderse, ese esconderse viene provocado por el miedo, que en este caso lo tenemos aquí, baigá y temí, y este baigá, que es un verbo que vamos a analizar ahora, es un verbo en pal. Recordad que el pal es la voz activa simple, es decir, el sujeto realiza la acción, que está en un vayictol. Un vayictol es un tiempo perfecto, es decir, una acción ya concluida, terminada, de la primera el singular común, ¿vale? El singular yo sería, ¿vale? Solo que no tenemos de vuelta el pronombre personal. ¿De qué raíz? Bueno, pues es la raíz yot reish alef, y esta raíz da lugar al verbo temer, asustarse, alarmarse, tener miedo, como otros traducen, ¿vale? No es simplemente un respeto reverendo, no, es tener miedo literalmente, ¿vale? Como veis aquí, no es solamente respeto, sino que implica miedo. Conjugado de esta forma, el verbo aparece mucho en la Biblia hebrea, pero conjugado de esta forma, en esta primera del singular común, en un vayictol, etcétera, etcétera, pues solo lo tenemos en Nehemías 2:2 y en Job 32:6. En ambos casos, en el caso de Nehemías, es Nehemías teniendo miedo del rey, porque el rey detecta, recordemos que Nehemías era copero del rey, y el rey detecta que Nehemías está triste. Entonces, teme, porque hasta donde yo escuché, eso se debía que, bueno, pues que tenía que estar con una buena actitud delante del rey, no podía estar triste, y que se jugaba el pellejo de lo contrario, ¿no? Entonces, él tiene miedo del castigo, de la consecuencia que puede tener que el rey haya detectado su actitud, ¿no? Y en el caso de Job, es Eliú, el más joven de todos, que ni siquiera sabemos que está
porque está en silencio, es un personaje que aparece al final del libro de Job, y lo que les va a decir es, yo tenía miedo, porque soy el más joven, vosotros sois más ancianos, y digo, bueno, ellos dirán, y ellos saben más que yo, por lo tanto van a dar mejor respuesta que yo, ¿no? Entonces, al final no deja de ser un miedo de alguna forma, que pueda haber alguna consecuencia, alguna represalia. Luego me llama la atención que tanto en este caso, en estos dos casos, como en el caso de Génesis 3, se experimenta un miedo no no es ese temor, que sería el mismo verbo, que es el principio o el reshit, la parte escogida de la sabiduría, como nos va a decir en Proverbios, como nos va a decir el Salmo, dice que el temor de Dios es la parte escogida de la sabiduría. Ese temor que te va a la obediencia, ¿no? Dice, el temor de Dios es apartarse del mal. Bueno, este temor, aunque es el mismo verbo, ya sabemos que no es el temor que le llevó al ser humano a apartarse del mal, sino que es el temor, seguramente por la consecuencia de haber cometido el mal. Y esos son aunque es la misma acción, aunque hablamos de temor en ambos casos, un temor de alguna manera es como que nos evita pecar y nos produce obediencia a Dios, y el otro temor es el que viene por haber pecado y lo que nos trae es miedo de la consecuencia que va a venir por haber pecado. Es decir, aunque es miedo en ambos casos, pues no tiene que ver el uno con el otro, y evidentemente la forma de temor preferible es la primera, en la que nos lleva a obedecer a Dios, a apartarnos del mal. En este caso el mal ya está hecho, ya está cometido. ¿Y qué produce este miedo en el ser humano? Lo que ya adelantamos, lo que anticipamos. Dice, porque yo estaba desnudo y me escondí, ¿eh? Entonces, fijaros que el temor que se le produce, el motivo que da de tener miedo, no es el respeto a Dios. Fijaros que lo tenemos aquí, os lo pongo en esta imagen, el porqué del temor no es el respeto a Dios. Es decir, temí porque tu nombre es grande, temí porque eres un Dios grandioso, temí porque tu palabra es maravillosa, temí porque... eh, no, temí, ¿y sabéis por qué? Porque estaba desnudo. Tenía miedo porque estaba desnudo. Es decir, tuve miedo, es lo que viene a decir el ser humano en esta respuesta. Tuve miedo, pero no de ti, sino de mi estado ante ti. Esto es lo que le produce miedo, del estado actual o de la conciencia de su estado actual ante Dios. Porque Dios le va a preguntar, ¿quién te manifestó que tú estabas desnudo? Porque yo no. Es decir, ¿cómo sabes que ese es tu estado ahora? Ha pasado algo, ¿no? ¿Quién te manifestó? ¿Quién te maleducó en un sentido? Porque Dios no creó al ser humano con la capacidad de conocer ese estado de desnudez. Y a causa del pecado es cuando lo conoce, y es eso lo que le produce el temor. O sea que realmente la gente, cuando tiene miedo o dice tener miedo de Dios, o exprese de alguna manera un miedo de Dios, realmente no es miedo de Dios, es miedo de su estado ante Dios. Es miedo de no soy o no estoy en las condiciones adecuadas para estar ante Dios. Y es cierto. O sea, eso es así. Ningún ser humano estamos en las condiciones óptimas para estar ante Dios. Ahora, ¿qué produce o cuál sería la diferencia entre el caso del que no se quiere presentar ante Dios y huye y el que se presenta ante Dios? La diferencia es Yeshua. Y la diferencia es que estemos vestidos y revestidos de Cristo, de Yeshua, del Mesías. Porque si no, no podemos presentarnos ante Dios. Es decir, haremos bien en huir, haremos bien en escondernos, porque no podemos estar ante la presencia de Dios si no es por medio de Yeshua. Es en la carta, bueno, llamada carta a los hebreos, ¿no? Donde dice que gracias a Yeshua podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a la presencia del Padre. Podemos traspasar el velo. De lo contrario, no podríamos. Fijaros que ni siquiera el sumo sacerdote en esta tierra, mientras estaba el tabernáculo en pie o el templo en Jerusalén construido,
no se podía acercar al lugar santísimo más que una vez al año y con sangre, aunque sangre ajena. Entonces, eh, uno no se acercaba a la presencia de Dios de cualquier forma. ¿Por qué? Porque es que el ser humano en su estado natural, no creacional, no como Dios lo creó, sino después del pecado y a partir de esa entrada del pecado y la muerte del mundo, pasa a ser natural, eh, estar en ese estado caído, así no nos podemos presentar ante Dios. Y eso es lógico que produjera miedo, ¿vale? Pero es importante el matiz, porque el Adam, el ser humano, la parte masculina en este caso, que Dios le dije la pregunta de forma singular, eh, mm, no tiene miedo de Dios, tiene miedo de su estado ante él, ¿vale? Es un matiz importante a tener en cuenta. Aquí os dejo la reflexión más general. ¿Por qué tuvieron miedo? Lo tuvieron por la desnudez. Una desnudez que debe ser entendida como el estado del hombre ante la omnisciencia de Dios. Por eso, ¿dónde estás? ¿Sabes de dónde estás? No, estás desubicado, ¿eh? Sí que el pecado nos lleva a tener miedo de nuestro estado ante el Dios que todo lo sabe y a escondernos. Sin embargo, ese miedo es un absurdo. No tiene sentido ese miedo, como la mayoría de miedos no tienen sentido. Si lo vamos a pensar, la mayoría de miedos son un absurdo, pero es algo que ha quedado tan profundo, tan inherente, tan marcado en la interioridad del ser humano, que es que el miedo nos mueve por encima de la razón, de la lógica, y el miedo es un motor que nos lleva a hacer cosas que a lo mejor incluso no queremos, pero que movidos por el miedo las acabamos haciendo. Entonces, es algo que al miedo no se le puede buscar lógica, porque no la tiene. Ahora, es un absurdo. En el Salmo 139 leemos, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿No? ¿Me podré esconder entre el árbol del jardín? ¿Me podré esconder? ¿Dónde nos vamos a esconder de Dios? ¿No? Hay algo que nos va a tapar, nos va a ocultar. Aquí en el Salmo dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿no? Pone pues, situaciones extremas. Dice, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dice, ni siquiera las tinieblas se encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Y me encanta esta frase que dice, lo mismo que son las tinieblas que la luz, es decir, te da igual que haya, yo me cubra de oscuridad, que haya luz. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, ¿qué no va a saber Dios del ser humano en este punto? Luego, como decíamos al inicio, la pregunta no la hace Dios porque Dios necesita saber la respuesta. Dios ya la sabe. Es más, no solo sabe la respuesta verdadera, sino que sabe la respuesta que le va a dar el Adán. Dice, no está la palabra en mi boca, tú ya la conoces toda. Es decir, antes de que nosotros podamos verbalizar algo, ya Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, Dios las pesa. Es un Dios que conoce, por lo tanto sabe dónde está el Adán, pero el Adán no lo sabe, necesita saberlo y necesita ser consciente a lo mejor de que no lo sabe. ¿Mm? Eso también es parte del proceso. Entonces dice, ¿por qué? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él es el creador, es nuestro creador, Él es el creador del Adán, como hemos visto también en Génesis 1, Génesis 2. Por lo tanto, conoce al Adán, sabe cómo es, sabe cómo piensa, sabe lo que ha pasado, ¿vale? Pero quien no lo sabe, pues es el Adán. Ahora, dentro de, dentro de la respuesta aparece, como os decía, un elemento que no recuerdo que alguien haya señalado de manera significativa, al menos en la tarea. ¿Qué elemento es? Pues el elemento del yo. Este yo dice, tu voz oí en el jardín y temí, porque yo estaba desnudo, así como aquí, ¿no? En la respuesta, a ver si voy un momento para atrás, dame un segundo, en el versículo aquí, que hemos dicho, en la pregunta de Dios, ¿dónde estás? No tenemos el pronombre personal tú, ahí no está, ¿vale? Simplemente es ¿dónde estás? Está implícito a quién se está dirigiendo. Pero cuando llegamos a la respuesta
del ser humano, aquí, fijaros, este yo sí lo tenemos aquí, anojí. Anojí. Y este anojí, en efecto, es el pronombre personal de la primera persona del singular común, yo. Y es la primera vez que en el texto masorético, en la Biblia hebrea, aparece el pronombre personal. ¿Cuándo aparece el pronombre personal? Tras el pecado. Es decir, que tras pecar aparece por primera vez la individualidad y aparece lo que luego se ha llegado a denominar como el ego, el yo. Es la primera vez que está, porque recordemos que en Génesis 1 ya estuvimos viendo que cuando Dios crea al Adán, lo crea macho y hembra. Por tanto, no es uno solo. Eran uno porque eran el Adán, pero eran dos. Ya lo estuvimos trabajando y en Génesis 2 ya vimos todo el proceso. Incluso Dios dice, no es bueno que el Adán esté solo en el sentido de que sea único, que esté aparte de todo y él solo se suba a la cima de la creación. No, tiene que tener a alguien más. Por lo tanto, en el plan de Dios, o lo que le representa, lo que realmente es su imagen, es el varón y la varona reinando en comunión, juntos, bajo su gobierno. Bien, entonces, después del pecado es cuando aparece esta individualidad, este ego, que también estará presente en las otras dos preguntas. En las otras dos preguntas también va a aparecer el pronombre personal yo, anojí en hebreo. En hebreo hay otra forma para el pronombre personal que es aní. Es una forma más corta, es lo mismo, significa lo mismo. Pero es que da la casualidad que en los tres textos, en las tres respuestas, vamos a tener anojí, anojí, anojí. Yo y yo. Fijaros la, la, la importancia o la relevancia que tiene el ego tras pecar, ¿no? Cuanto más pecamos, más ego, más yo, más individualidad. Cuanto más cerca de Dios, más cerca del otro, menos individualidad. Más pensamos como piensa Dios en pueblo, en colectividad, en Abraham y su simiente, en la simiente después de él, los que vendrán, ya no solo ni siquiera los que están vivos, sino las próximas generaciones. Es decir, se amplía la visión colectiva. Es decir, yo ya no soy yo, sino que ahora somos un nosotros. Bien, hay un plural, hay más de uno en mí, en lo que yo puedo llegar a ser, o yo soy eh, parte del otro y el otro es parte de mí. Somos lo mismo, en un sentido, cuando hablamos de pueblo de Dios. Recordemos figura del Adán, varón y varona. ¿Vale? Entonces, pues aquí tenemos esa aparición y un versículo que no he apuntado, pero que tenía presente apuntarlo, pero lo doy de pasada, dice, el que quiera ser mi discípulo, lo dice Jesús, Lucas creo que es 9:23, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es el remedio para el yo? La cruz. ¿Cuál es el remedio para el yo? El discipulado, el de seguir a Jesús, a seguir a Yeshua, eh, hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, haber sido crucificado juntamente con él. Y esto empieza por medio del nuevo nacimiento, que lo he dicho, pero es que es necesario que lo repita y lo vuelva a remarcar, porque si no hay nuevo nacimiento, olvidémonos de poder eh, eh, alcanzar esto. No es posible, porque los que son de la carne no pueden. Es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del Espíritu y entonces, por medio del Espíritu de Dios, en nosotros es que podemos llegar a esto por medio de la fe. Si no, es imposible, ¿vale? Pero aparece el ego por primera vez, Yeshua, como siempre, pues nos da el remedio, un remedio que seguiremos trabajando cuando hablemos de las consecuencias o la maldición, las palabras que Dios eh, habla contra el varón y contra la varona. Y machismo, feminismo, todo eso lo estaremos hablando. Entonces pensemos también al respecto. ¿Adán respondió a la pregunta de Dios? ¿Habéis hecho la tarea o a poco que leáis el texto? Pues bueno, ya habremos visto que no le contesta. Ahora, para eso vamos a volver con Ayeka, ese dónde estás, que hemos dicho
que solo construida de esta forma, esta partícula interrogativa ei con este sufijo solo aparecía aquí, en Génesis 3. Y que la íbamos a analizar a través de la gematría. Recordad que la gematría nos puede llevar muy lejos, pero no queremos ir muy lejos. Queremos que sea una herramienta que valide, que confirme lo que tenemos en el texto bíblico, que nos ayude a afianzar las enseñanzas que ya tenemos, ¿vale? No a encontrar misterios ocultos ni nada por el estilo. Entonces, por si alguien aún no sabe cómo funciona, es muy sencillo. Cada letra tiene un valor numérico, entonces se les asigna los valores numéricos que tienen cada letra, se suman, eso da un total, es el valor de la palabra y vamos a buscar otras palabras que tengan ese mismo valor y cómo por medio del mismo valor se relacionan, ¿vale? Entonces, aquí está la palabra Ayeka, la Aleph, la Yod, la Kaf y la Hei, y pues empezamos. La Aleph vale 1, la Yod que vale 10, la Kaf que vale 20 y la Hei que vale 5. En total, si sumamos 20 y 10 obtenemos 30, 5 más 1, 6, 30 más 6, 36. Este es el valor numérico de Ayeka. Ahora, palabras que valgan 36 hay muchas. Por eso os digo que no simplemente es hacer conexiones por hacer conexiones. Trata de hacer conexiones con sentido y que además ya estén, ya las encontremos en el texto, ya las hayamos trabajado. Simplemente esto es una confirmación y nos amplía de alguna manera, es decir, eh, ¿por qué Ayeka? Y no por qué preguntarle, hey, ata. Porque si pregunta, fijaros, en lugar de Ayeka, podría haber, hey, ata. Y si tenemos esto, ¿dónde estás tú? Aquí estaría preguntando, podríamos decir lo mismo. ¿Dónde tú? ¿Dónde estás tú? Pero ¿por qué en el texto está escrito Ayeka y no Ei ata? Bueno, si sumamos Ei ata, nos da otra cifra, nos da otro valor. Luego, para mi consideración, no es casual que en lugar de Ei ata tengamos Ayeka. ¿Vale? O en lugar de tener cualquier otra frase, tenemos esta. Y se utiliza una palabra. ¿Y por qué esa palabra? Y por qué esa palabra, con esa construcción, además, solo está en un solo texto en toda la Biblia hebrea. Bajo mi consideración, creo que eso nos tiene que llamar la atención, nos tiene que cautivar, nos tenemos que decir, oye, aquí hay algo, ¿no? Y a veces, pues, a través de la gematría encontramos cosas, otras veces no, pues no pasa nada, ¿vale? Pero en este caso hay, como os decía, otras palabras con esta gematría, bastantes, pero hay dos que son muy significativas. Una es una raíz y la otra es funcionar como adjetivo, como adverbio. Entonces, vamos a empezar con la que es una raíz, ¿de acuerdo? ¿Qué es esta? Es una raíz de la que derivan algunas palabras y es la bet, la dalet y la lamet. Esta consonante ya la hemos trabajado de Bereshit. Esta es la dalet, que sería como la D, esta es como una B, y esta es la lamet, que es como una L, ¿vale? En cuanto a pronunciación. Pues bien, la bet vale 2, la dalet vale 4, ya tenemos el 6, 2 más 4, pues claro, si tiene que valer 36, efectivamente la lamet vale 30. Ya tenemos el valor numérico. Esta raíz, formada por la bet, la dalet y la lamet, es una raíz que da lugar al verbo, fijaros, apartarse, separarse, alejarse y también ser expulsado o excluido. Seguro que no tiene nada que ver con lo que le pasa al ser humano, ¿verdad? Que precisamente en este momento se está apartando de Dios, se está escondiendo de Dios, se está apartando del otro porque aparece el ego. ¿Dónde estás? Bueno, Dios, al preguntarle dónde estás, ya está implícito que Dios sabe que se está apartando, que se está separando, que se está alejando y que llegará a estar expulsado o excluido del jardín. Entonces, aquí tendríamos esa primera conexión con esta raíz, Bet, Dalet, Lamet, que da lugar a esta acción, a este verbo. ¿Vale? La otra palabra que tiene también el mismo valor numérico que Ayeka y que por tanto va a dar, fijaros que son las mismas letras, la Bet, la Dalet y la Lamet. Entonces, ya es obvio que al tener las mismas consonantes vale lo mismo la raíz Bet, Dalet, Lamet que la palabra Levat, que es la palabra que tenemos aquí, pues la LAM vale 30, la Bet 2 y la Dalet 4, 36 en total. Y Levat, bueno, pues es un adjetivo, un adverbio, a veces se utiliza como adjetivo, a veces como adverbio, que significa solo, a solas, aparte, único, solo, solamente. No sé cuántos recordaréis
pero esta palabrita la trabajamos. Y es la palabrita que aparece en Génesis 2:18, que también he citado el texto en esta clase hace un momento, donde leemos que dijo Adonai Elohim, no es bueno que sea el Adán a sus solas, que era una traducción un poco extraña, pero es la traducción más literal posible de levadó. Fijaros, levat con el sufijo pronominal de su, de él. ¿Vale? Entonces dice, le haré una ayuda como su enfrente. Entonces, ¿qué pasa? Que en Ayeka, en esa pregunta del ¿dónde estás?, a través de ese valor numérico de 36 que tiene relación con Bet, Dalet, Lamet, que tiene que ver con separar, apartar, no apartar en un sentido sagrado, esto sería santificar, sería otra palabra. Y luego tenemos Levat, ¿vale? Levat. Entonces, en Ayeka está implícito que el Adán se ha apartado, se ha separado y está solo, solo en el sentido de que vuelve a ser único, vuelve a ser uno, porque ahora mismo dice yo y aparece el ego y ya no es más un nosotros. Bien, entonces, ¿qué está haciendo el pecado? La entrada del pecado y de la muerte en el mundo está desestructurando toda la creación, está desuniendo lo que Dios había unido. ¿No? Porque dice que el varón y la varona, pues el varón deja de su padre y su madre, se une a su mujer, serán una carne. Bueno, pues ahora ya no son una carne, ahora son dos, separados el uno del otro, con un talabarte, viéndose la desnudez del uno del otro, con miedo de Dios, y ahora pues llegaremos al tema de la culpa, ¿no? Que los va a distanciar aún más. Y la consecuencia que Dios va a poner entre el varón y la varona va a ser de distanciamiento, ¿vale? Y esto, pues bueno, es también parte de la expresión de la muerte. Dice, el día que comas morirás, y en efecto entra la muerte, se expresa la muerte de diferentes maneras, diferentes facetas. La separación, la presencia del ego y en una persona no regenerada, no nacida de nueva, o que ha nacido de nuevo, pero que no madura, que no crece, que sigue siendo un bebé espiritual, pues la presencia del ego es muy fuerte. Y eso es una evidencia de la muerte. Cuanto menos esté eso en una persona, más podemos ver la obra de Dios en esa vida. Y tenemos que ser conscientes que es un ego que se trabaja no desde el humanismo, no desde el árbol del conocimiento bueno y malo, porque esa podría ser la parte buena del árbol. Uy, mira, es una persona muy abnegada, muy entregada a los demás. Sí, sí, pero ha nacido de nuevo, lo hace por la fe en Dios o lo hace porque quiere ser una buena persona, porque tiene unos buenos valores, porque es la educación, porque ha sido su trabajo personal en no sé qué rama de la mística. Entonces, cuidado cuando valoramos el comportamiento de las personas, porque aunque pueda ser un buen comportamiento, puede ser un buen comportamiento que viene del árbol del conocimiento bueno y malo. Entonces, lo que realmente trae vida, la vida de Dios, no es que yo obre por mi cuenta separado de Dios porque creo que eso es lo bueno. No, no, sino que lo que hacemos, lo hacemos por la fe. Tiene que haber una transformación, sin duda, pero una transformación que viene de la fe, de haber nacido de nuevo, ¿eh? Y de lo que Dios produce por medio de su Espíritu en nosotros. Bien, entonces, en Ayeka está implícito que el Adán se ha apartado, se ha separado y vuelve a ser alguien aparte, ¿no? Y así nos creemos muchas veces aparte de los demás, estamos por encima del bien y del mal o de todos los que me rodean, y esto es un problema y trae consecuencias, trae muerte al final, ¿eh? Entonces, en resumen, pues el ser humano, como veis aquí, sencillamente no sabe dónde está tras pecar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no responde. Simplemente le dice, oí tu voz, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pero Adán, no te ha preguntado eso. Te ha preguntado dónde estás. ¿No? Entonces, no lo sabes, solo lo que sabes esto, que tiene miedo de su estado ante Dios, recordemos, no tiene miedo de Dios, por el simple hecho de que respeta a Dios, respeta la palabra de Dios, porque de lo contrario pues, no hubiese pecado. En Génesis 3 me refiero ahora, sino que sencillamente tiene miedo de estoy desnudo.
y yo no quiero estar desnudo ante ti. Ya, el problema es que el Adán siempre estuvo desnudo, solo que en un primer momento, antes de comer del fruto del árbol, sencillamente eso no le producía vergüenza. Ahora sí, ahora su estado de desnudez le produce vergüenza ante la varona y la varona le produce vergüenza ante el Adán y ambos se avergüenzan de su estado ante Dios. Claro, cuando ese estado de vergüenza produce arrepentimiento, es una tristeza, una vergüenza, podríamos traducirlo así, que viene de Dios. Pero cuando no lleva al arrepentimiento, esa tristeza, dice Pablo, no recuerdo en qué carta, disculpadme, no recuerdo la cita, dice que la tristeza que viene del mundo y trae lo que trajo la vergüenza que tenía el ser humano aquí en Génesis 3. ¿Vale? Entonces, cuando es una vergüenza de parte de Dios, porque hay gente que se avergüenza por haber cometido pecados, no por la consecuencia que le va a venir por pecar, sino porque le duele haber desobedecido a Dios, haber deshonrado a su rey. Y eso es diferente, porque eso nos lleva al acercamiento a Dios, no nos lleva al escondernos de Dios. Entonces, todo ese proceso que realmente, como veis, no es tan sencillo. Hay una complejidad en unos versos que los leemos como así muy de pasada, pero hay toda una complejidad de cómo funciona el ser humano tras pecar, ¿no? Y qué heridas tiene y cómo esas heridas toman forma y se expresan en cada uno de nosotros. Nos quedan 10 minutos para las 8, entonces voy a ir rápido, como he dicho. Mi intención en las siguientes dos preguntas no es que las analicemos de manera profunda, pero sí al menos mencionar algo al respecto, especialmente esa nota del ego que va a aparecer en cada una de ellas, ¿vale? Porque lo demás en la tarea lo habéis reflejado muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta, como os apunté, pues está en Génesis 4 y en efecto, la que tiene que ver con ubicación, porque sí, después de esto Dios le vuelve a preguntar, pero ahí ya no va a tener que ver con la ubicación. En este caso, la pregunta que tiene que ver con ubicación, con este dónde, es la que Dios le hace a Caín después de haber cometido el fratricidio, que es ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Aquí la tenemos, dicen Bayomer Adonai el Caín, y dijo Dios a Caín, Ei Abel Ajija, Ei Abel Ajija, ¿dónde Abel, Ajija, tu hermano? Y luego vendremos la respuesta. Pero aquí en este Ei, fijaros que es esa partícula que os he dicho, ¿vale? Ese Ei, esa partícula que pregunta, aquí la tenemos sin sufijo, porque aquí ya no se trata de dónde estás tú, sino que ahora le está preguntando no por la ubicación, como en la primera pregunta, que tiene que ver la ubicación individual, ¿dónde estás? Sino que ahora esta segunda pregunta tiene que ver con la ubicación del hermano, tiene que ver con la ubicación del otro, ¿vale? Y fijaros que es como una secuencia. Para poder saber dónde está mi hermano, primero tengo que saber dónde estoy yo. Si ni siquiera yo sé dónde estoy, ¿cómo voy a saber dónde está mi hermano? ¿No? Entonces, primero, ¿dónde estás tú? Y esto, que lo respondamos cada uno, ¿dónde estamos nosotros? ¿Sabemos dónde estamos? ¿Sabemos ubicarnos? Porque podemos contestar, sí, estoy en Cristo, estoy resucitado juntamente con Él, estoy sentado en los lugares celestiales, o mira, no tengo ni idea de dónde estoy. O sí, a veces me parece, me da la impresión que a veces me desubico, pierdo el norte, se me rompe la brújula y ya no sé por dónde ando. ¿Vale? Pero primero necesitamos saber dónde estamos. Segundo, tenemos que poder responder dónde está mi hermano. Y esto ya es un salto cualitativo. Fijaros que eso, de alguna manera, nos rompe el ego, porque ahora ya no es mirarnos a nosotros, ahora es mirar al otro. ¿Dónde está el otro? ¿Vale? Y en este caso, bueno, la respuesta de Caín, Caín en hebreo, pues lo hemos visto, no lo sé, no conozco, podría decir, no lo conozco, como diciendo, ¿de quién me hablas? Pues sería más fragante aún todavía que le contestara eso, pero es que el lo yadati que tenemos aquí es no lo sé o no conozco, ¿vale? No sé de qué me hablas. Y luego, en esta pregunta que Caín le hace a Dios, hay implícita una cierta crítica, se puede intuir. ¿Por qué?
Porque lo que le dice literalmente, y no siempre se aprecia este matiz en las traducciones, pero en el texto hebreo aparece, lo que le está diciendo es, el que guarda a mi hermano soy yo. Le dice, Ashomer aji anoji, aquí tenéis ese yo, anoji, igual que eh, el anoji de Génesis 3, ¿vale? Pero fijaros cómo el que guarda a mi hermano soy yo. Entonces, aquí tampoco Caín le está respondiendo a Dios. Primero le dice que no lo sabe, cosa que sabemos que no es cierto, ¿vale? Eh, pero es que además vemos cómo el que lo guarda eres tú. ¿Por qué me preguntas a mí dónde está si eres tú el que lo está bendiciendo, si eres tú el que lo está protegiendo? Todo esto lo analizaremos en detalle cuando lleguemos a Génesis 4, que es impresionante ver y llenar la historia de Génesis 4 con otros textos de la Biblia, que es lo que haremos con ese capítulo, al menos con esa parte de Caín y Abel y las ofrendas y el nombre de Caín y Abel, el nacimiento. Ahí se van a romper algunos paradigmas, seguramente, con lo que estaremos trabajando. Pero, claro, Dios ha protegido a Abel, Dios ha bendecido a Abel. Entonces, ¿por qué me preguntas a mí dónde está mi hermano si yo no soy el que lo protege? Lo proteges tú. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando mi hermano estaba muriendo? Claro, lo está matando él. Pero es que acaso no es así el ser humano hoy, que le pregunta a Dios, ¿y dónde estabas tú? ¿No eras tú el que tenía que haber intervenido? ¿No eras tú el que tenía que haber acabado con el hambre en el mundo, de haber. O sea, ¿por qué Dios permite esto? ¿No? Dios no será tan bueno al final. Entonces tenemos ahí todo un argumentario que cuando conversamos con personas, sobre todo con personas que, que- que tienen la actitud de Caín, porque matar al hermano se puede matar de muchas maneras. No solamente hace falta un acto físico derramando sangre físicamente, uno puede matar a otros con la lengua. Y yo no sé en otros países, pero en España estamos muy entrenados en eso. ¿No? Y es tan sencillo como eso. Y eso también es el mismo pecado de matar al otro. Entonces, claro, eh, criticamos a Dios, o se intuye cierta crítica o em, cierta acidez, ¿no? En la pregunta de ¿acaso soy yo el responsable? ¿No? ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? Bueno, pues no es solamente que Dios lo permita, claro que Dios lo permite, pero es que el responsable eres tú también. Tú te tienes que hacer responsable, pero volvemos un poco a lo mismo. ¿Se puede hacer uno responsable si no está el Espíritu de Dios en él? No, no es posible. En Caín no vemos, no podemos hablar de alguien nacido de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya trabajaremos con eso también, ¿vale? La pregunta de ¿el pecado está a la puerta? Bueno, pues ya veremos lo que está a la puerta de Caín, porque sería ilógico que Dios le dijera a Caín que intente dominar el pecado en su carne. Eso no tiene ni pies ni cabeza, pero ya llegaremos a ese texto. Entonces, lo importante de primero saber dónde estamos, haber nacido de nuevo, ubicarnos en Yeshua, ubicarnos en Cristo y entonces poder ubicar dónde está mi hermano. Y ya no mirarme a mí, porque ahora yo ya sé dónde estoy y yo de mí no me tengo que preocupar, ahora me tengo que preocupar por el otro y ver por la necesidad del otro. Y por eso los mandamientos, el llamado Nuevo Testamento que tenemos, los unos a los otros, unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y ahí empieza a desdibujarse el ego, empieza a aparecer en nosotros, empieza a aparecer el sentido de pueblo, de comunidad, de colectividad. ¿Vale? Entonces, bueno, el ser humano, como tenemos aquí tras pecar, no quiere ser responsable de su hermano. Y esa es una realidad pues, que también vivimos en nuestros días. Y ya por último, para cerrar muy rápidamente y brevemente, pues la tercera pregunta, que también habéis trabajado, Génesis 16:8, y dijo, aquí le está preguntando el mensajero de Adonai, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde andas? Esta es la pregunta, ¿eh? Y la tenemos aquí, el hey, ¿no? Que en español se utiliza hey, como hey, para llamar la atención. Bueno, pues en hebreo también, ¿eh? Ya así es una manera fácil de recordar una partícula interrogativa en hebreo. ¡Ey! ¿Dónde? ¿Vale? Y aquí, ¡Ey misde bat bana telejí! ¿De dónde vienes y a dónde andas? Esa es la pregunta y es una pregunta que tiene que ver con destino. Aquí ya no solamente es saber dónde estoy yo, saber dónde está el otro, sino es saber de dónde vengo y a dónde voy. ¿Cuál es mi origen
de dónde vengo, cuál es mi procedencia y a dónde voy. Entonces, es verdad que a veces podemos contestar esta pregunta, podría tener diferentes capas eh, a la hora de responder. Podemos pensar en un origen más inmediato y en un destino más cercano, pero a la luz de textos bíblicos, ¿cuál es nuestro origen? Pues venimos de las tinieblas, del reino de la oscuridad, venimos de la muerte, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Pues yo no sé tú, yo voy a la Nueva Jerusalén. Ese es mi destino, igual que Abraham. ¿De dónde viene Abraham y a dónde va? Abraham viene de Ur de los Caldeos, de lo que llegará a ser Babilonia, y por lo tanto todo un sistema y toda una ideología y toda una religión, sale de la muerte y va a la tierra prometida. Entonces, a Abraham tú le preguntas a dónde vas y él tiene muy claro dónde va. Y según el escritor de la llamada Carta a los Hebreos, él espera la ciudad de Dios. Entonces, en última instancia, respondiendo a esta pregunta, pero de una forma más amplia, nuestro origen es ese, muertos en delitos y pecados de las tinieblas, y pasamos a la luz admirable. ¿Y qué tiene la Nueva Jerusalén característica? Pues que ahí no hay factura de la luz, porque ahí ya no necesitamos bombillas, ya no necesitamos LED, no necesitamos nada, nada. ¿Por qué? Porque Dios y el Cordero iluminan la ciudad. ¿Vale? Entonces, ese es el último destino, pero en el caso de Agar, pues ya lo vimos, de las faces de Sara y Miseria, yo estoy huyendo. Y de vuelta, lo que Agar hace es no responder. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Pues lo que sabe Agar es que está huyendo, nada más. Dice, huyo de delante de mi señora. Ya, pero ¿de dónde vienes? ¿Dónde está tu señora? Bueno, pues no sabe dónde está la señora. Tan fácil como decir del campamento de Abraham. Vengo del campamento de Abraham. ¿Y a dónde vas? Pues es que no tengo destino. En este momento, Agar huye sin destino. Y lo que el ser humano experimenta tras pecar es justamente eso. Una huida, pero sin destino. Por lo tanto, si tomamos las tres preguntas, y esto luego tendríamos que trabajar con otra pregunta, voy a dejar de compartir por un momento, tendríamos que trabajar con otra pregunta que le hace Isaac a su padre, Abraham, cuando están subiendo a Moria, que es dónde está el cordero, y que le va a contestar Juan diciendo, Juan el Bautista, he aquí el cordero, ¿no? Y una vez encontramos al cordero, encontramos la respuesta a cada una de las preguntas, ¿vale? Y eso completaría el ejercicio de las tres preguntas, de la ubicación, y lo que nos da ubicación a nosotros, nos ayuda a ubicar a nuestro hermano y por lo tanto a preocuparnos del otro y nos ayuda a saber cuál es nuestro origen y cuál es nuestro destino, ¿vale? Y de esa forma quedaría completo el ejercicio, pero igual lo iremos trabajando. Si Dios nos da salud y Yeshua no viene antes, llegaremos a Génesis 22 también. Así que nada, queridos, hasta aquí la clase. No sé si hay alguna pregunta breve o algún breve comentario.